El momento en que Maduro fue capturado de su palacio pudo haber sido un éxito operativo para Washington, pero para el pueblo venezolano fue la primera mañana de despertar de una pesadilla de 30 años. Hemos estado viviendo en una dictadura durante unos 20 años, así que puedo decirte que esto se siente como un soplo de aire fresco. En respuesta a aquellos en pantalla que dicen, esto es un golpe, la respuesta del pueblo venezolano lo resume todo. Millones que han sufrido años de hambre, que han comprimido el futuro de sus hijos en un boleto de autobús, ahora están gritando. Inflación, pandillas y la gente más pobre en la tierra más rica. Pero detrás de estos gritos de celebración y alegría se acercaba una gran tormenta. Ahora, este va a ser un tema controvertido y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Hoy, no solo fue derrocado un dictador, fue el anuncio de que las cartas se estaban barajando de nuevo en América Latina. No solo aquí, sino desde Tokio hasta Berlín, desde Pekín hasta Moscú, desde Kiev hasta Taipei, incluso hasta Groenlandia, creó diferentes ondas sísmicas oscuras alrededor del mundo. Primero, veamos las calles. El mundo vio a Maduro siendo subido a un helicóptero, pero el pueblo venezolano ha estado observando otra cosa durante años, su propia lenta desaparición. Pero les pido a todos que tengan fe, que no se llenen de la idea de que los estadounidenses solo quieren el petróleo y solo quieren su riqueza. Quiero decir, y a esas personas les pregunto, ¿qué pensaban que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? Estamos hablando de un pueblo sentado sobre las reservas de petróleo más ricas del mundo, pero incapaz de llenar sus coches con gasolina. ¿Recuerdas esos billetes de papel sin valor tirados como basura en las calles, llevados por el viento? Esos momentos cuando la inflación borró no solo la economía, sino también la dignidad. Sin embargo, los datos del campo muestran que hay una razón más profunda detrás de estas celebraciones que el hambre. Seguridad. El régimen de Maduro había entregado efectivamente el control de las calles a pandillas violentas como el Tren de Aragua. Estas organizaciones criminales, dirigidas desde prisiones, aterrorizaron no solo a Venezuela, sino también a una amplia franja desde Chile hasta Nueva York. Las multitudes que vimos hoy en Quito, la capital de Ecuador, en Miami y en Caracas, no estaban celebrando una victoria política, ni simplemente expresando alegría. Estaban experimentando una liberación traumática por haber sobrevivido. 8 millones de personas, casi un tercio de la población, se vieron obligadas a huir de su país debido a este régimen y sus pandillas. La respuesta más dura al imperialismo, críticas hechas desde la comodidad de Occidente, vino una vez más de esas calles en forma de una voz viral. No sermoneen a las personas que huyen de la tiranía sobre la democracia. ¡Cállate! ¡Nosotros hablaremos! De hecho, el pueblo chino comenzó a celebrar en secreto la caída de Maduro en plataformas en línea, eludiendo las restricciones de Internet. Este fue un mensaje global sobre el destino de los regímenes represivos. Cuando el pueblo venezolano vio a los soldados estadounidenses, no vio ocupantes, vio recolectores de basura que limpiarían a los miembros de las bandas armadas en sus vecindarios. La brecha entre el pueblo y sus líderes se está ampliando. Mientras el pueblo quiere seguridad, los líderes están preocupados por la soberanía. Mientras el continente arde, la voz que viene del gran oso al otro lado del océano, es decir, Rusia, es sorprendentemente débil. ¿Por qué Moscú está en silencio? Durante años, Moscú promocionó a Venezuela como su bastión en América Latina. Pero cuando su bastión cayó, todo lo que Putin pudo hacer fue publicar un papel diciendo, estamos preocupados. Los analistas estratégicos de PPR Global señalan que Putin podría usar esta situación como un as bajo la manga legal, porque este no es solo el problema de Venezuela. Los que realmente están perdiendo el sueño son dos capitales a miles de kilómetros de distancia, Kiev y Taipei. La lógica es esta: si Estados Unidos puede invadir un país en 4 horas y tomar el control por su propia seguridad, entonces Rusia puede verse a sí misma con el derecho de anexar formalmente los territorios que ha ocupado en Ucrania por su propia seguridad. Estados Unidos. El movimiento puede haber legitimado inadvertidamente la tesis de la zona de seguridad de Rusia, pero una amarga verdad resuena en los refugios de Kiev. Mientras Zelensky ha estado suplicando por armas de largo alcance durante 3 años, los Estados Unidos. El ejército cambió el régimen en Caracas de la noche a la mañana, mientras Rusia aterrizó en el aeropuerto de Hostomel en Kiev en 2022 y aplastó a sus tropas de élite. Las fuerzas especiales estadounidenses sacaron a Maduro de la cama en 4 horas, tan fácilmente como sacar un pelo de la mantequilla.
Rusia fue eliminada de la mesa en Venezuela, mientras que su posición en Ucrania depende de cómo Rusia interprete la operación militar especial sin precedentes de Trump. Hay rumores de que ha pasado por un proceso de interrogatorio muy duro. Piénsalo, ¿qué información tiene este hombre? Las operaciones encubiertas de Rusia en América del Sur, las redes subterráneas financiadas por China, las células de Irán en la región. Los Estados Unidos no solo llevaron a Maduro para juzgarlo, lo ven como un banco de conocimiento que revelará todos los secretos de sus rivales globales. Lo que se está discutiendo en esa sala de interrogatorios en este momento debe estar causando sudores fríos en Moscú y Pekín. La declaración calmada de Trump en las redes sociales: llevamos a cabo una operación a gran escala, lo capturamos y lo sacamos. Estas palabras son la declaración de una nueva doctrina. Las guerras por poder han terminado. La era de apoyar a la oposición para el cambio de régimen ha terminado. Los gritos del ministro de Defensa venezolano, "No nos rendiremos", resuenan en el vacío porque el comandante se ha ido. La gente está atónita. Sus líderes que dijeron "somos fuertes, estamos aquí" en la televisión ayer. Hablando español. Están siendo llevados hoy, esposados en la bodega de carga de un avión militar estadounidense a un destino desconocido. El momento de esta operación es una humillación personal para el presidente chino Xi Jinping. La delegación china estaba en Caracas esa noche. Pekín estaba allí para proteger su inversión de $60,000 millones. No puede ser una coincidencia que la operación comenzara solo 4 horas después de que la delegación china saliera de Caracas. Ahora centrémonos en el panorama general, la jugada estratégica de jaque mate. ¿Por qué Rusia y China no respondieron militarmente? ¿Por qué solo están emitiendo condenas débiles? ¿Podría haberse hecho un acuerdo masivo oculto al público mundial detrás de escena? Trump pudo haber puesto a Venezuela sobre la mesa a cambio de Ucrania durante sus conversaciones con Putin. Pudo haber dicho: obtienes las concesiones que quieres en Europa del Este, pero el hemisferio occidental es mío. Si Rusia permanece en silencio sobre esta operación, significa que ha recibido una gran recompensa en el frente ucraniano o en términos de levantamiento de sanciones. Venezuela fue sacrificada por Putin como un peón desechable. Otro escenario es el agotamiento militar y logístico de Rusia y el enfoque de China en Taiwán y Japón. Rusia, que ha estado atrapada en el atolladero ucraniano durante 4 años y depende de Corea del Norte para municiones, ya no tiene el poder para rescatar a un aliado al otro lado del océano. El contraste entre la operación de cambio de régimen que Estados Unidos completó en solo 30 minutos y la operación militar especial de Rusia, que no ha logrado completar en 4 años, ha destruido completamente el prestigio del ejército ruso. Ahora llegamos a otro vacío crítico y oscuro. ¿Por qué los S-300BM de fabricación rusa y los radares de fabricación china en los cielos de Caracas, que se dice que son una de las redes de defensa aérea más densas del mundo, no dispararon ni un solo misil? Hablando español. Dos posibilidades están sobre la mesa aquí, y ambas son un escenario de desastre total para el bloque del Este. La primera es que los F-35 de Estados Unidos y las capacidades de guerra electrónica, EW, apagaron completamente la tecnología rusa y china durante la operación. Los sistemas fueron puestos en un coma digital y los operadores solo vieron estática en sus pantallas. La segunda y más aterradora posibilidad es la gran traición. Los generales del ejército venezolano apagaron los sistemas en el momento en que se dieron cuenta de que los días de Maduro estaban contados. En este escenario, Maduro fue entregado a los Estados Unidos en bandeja de plata por sus propios generales. Otro misterio en el terreno son los elementos extranjeros. Cientos de mercenarios rusos de Wagner y asesores militares chinos encargados de proteger el régimen estaban en Caracas. Cuando comenzó la operación, ninguno de estos elementos ofreció resistencia. Para cuando la Fuerza Delta entró en el palacio, los soldados de Wagner ya se habían cambiado a ropa de civil y se mezclaron con la multitud o se retiraron a casas seguras. Esta situación demuestra que la lealtad de los mercenarios terminó en el momento en que se disparó la primera bala estadounidense. Los mercenarios no se rinden cuando se quedan sin dinero, se rinden cuando sus posibilidades de supervivencia caen a cero. En el caso de los elementos extranjeros, esto también refuerza la posibilidad del primer escenario de traición en lugar de ser una posibilidad remota.
Por otro lado, para países como Turquía, India y Brasil, que siguen una política de equilibrio e invierten en el sueño de un mundo multipolar, este evento es una ducha fría. La administración Trump está eliminando áreas grises utilizando el poder duro. La era de hacer negocios con Rusia y llevarse bien con Occidente ha terminado. Los países se verán obligados a tomar una decisión clara. Esta operación hará que tales países se distancien de Rusia y, inevitablemente, se acerquen al eje occidental. Sin embargo, las ondas sísmicas creadas por esta operación no solo resuenan en los corredores militares y diplomáticos, el verdadero tsunami está a punto de estallar en los mercados financieros y la geopolítica energética. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Este enorme potencial energético, que ha estado pudriéndose durante años bajo la influencia de EU, sanciones y la mediocre gestión de Rusia, ahora ha caído bajo el control de Washington de la noche a la mañana. Esta es la peor pesadilla de Vladimir Putin hecha realidad. La economía rusa es una estructura unidimensional dependiente de los altos precios del petróleo para sobrevivir. Los Estados Unidos, reabrir los grifos de Venezuela e inundar el mercado global con millones de barriles de petróleo barato hará que los precios del petróleo caigan en picado. Cada caída de $10 en el precio por barril significa miles de millones de dólares evaporados del tesoro de guerra del Kremlin. Moscú estaba utilizando el chantaje energético para financiar su guerra en Ucrania, pero ahora la administración Trump tiene la carta de Venezuela. Cuando se juegue esta carta, incluso el petróleo con descuento que Rusia vende a India y China perderá su atractivo. Arabia Saudita y la OPEP Plus se verán obligados a reconsiderar sus cuotas de producción en respuesta a este nuevo movimiento de Washington. La caída de Maduro es un movimiento de estrangulamiento estratégico que acelera el colapso económico en el frente interno de Rusia y seca la línea de vida logística del Kremlin. A medida que Putin pierde a su aliado caribeño, también pierde estabilidad económica en Moscú. Sin embargo, el epicentro de este terremoto geopolítico no es solo Moscú. La verdadera destrucción está ocurriendo en la gran estrategia a largo plazo de Pekín. Seamos claros, Venezuela no era solo un mercado para que China comprara petróleo. Era la base principal del plan de China para rodear a Estados Unidos desde el sur, la operación en el patio trasero. Xi Jinping ha estado descendiendo silenciosamente en el Caribe durante años, trazando rutas alternativas al Canal de Panamá e intentando convertir la región en un lago chino. Sin embargo, en la noche del 3 de enero, en el momento en que las fuerzas especiales de Estados Unidos entraron al Palacio de Miraflores, la inversión de $60,000 millones de China y 10 años de esfuerzo en América Latina se desvanecieron. Los dominós están cayendo rápidamente. El enorme proyecto de Canal de China en Nicaragua, diseñado para eludir el Canal de Panamá y asfixiar el comercio estadounidense, está ahora efectivamente muerto. Sin el apoyo logístico y político de Venezuela, las posibilidades de Pekín de llevar a cabo una operación de esta magnitud en la región han caído a cero. Los puertos chinos en el Caribe ya no son candidatos a bases militares estratégicas. Están condenados a convertirse en nada más que montones de grúas abandonadas. Estados Unidos ha cortado y descartado el cerco rojo en su flanco sur de un solo golpe, y el final de la línea se extiende hasta la ruta de la seda polar, es decir, el Océano Ártico. China planeaba transportar petróleo venezolano a través de la ruta ártica y establecer un dominio conjunto con Rusia en el Océano Ártico. Pero ahora, la fuente ha sido cortada. Sin recursos, la ruta no tiene sentido. La pérdida de Venezuela derritió las ambiciones de China, no solo en el hemisferio sur, sino también en las aguas heladas del norte. La afirmación de Pekín de ser un estado cercano al polo sufrió un gran golpe esa noche en Caracas. La ecuación en el Pacífico es aún más grave. Xi Jinping estaba utilizando América Latina como una zona de distracción para mantener ocupados a los Estados Unidos. El plan era este: mientras los Estados Unidos lidiaban con el incendio en su patio trasero, China se desataría en Taiwán y el Mar del Sur de China. Pero la administración de Trump no solo apagó el incendio, sino que demolió la casa que lo inició. Si el ejército de los Estados Unidos puede hacer esto en un país protegido como Venezuela, ¿qué puede hacer en el estrecho de Taiwán? Esta operación podría retrasar los planes de Xi Jinping de invadir Taiwán al menos 10 años. La capacidad logística, la red de inteligencia y la capacidad de ataque instantáneo de los Estados Unidos demostraron que no es un tigre de papel, sino todavía el único depredador ápice del mundo.
Ahora, Estados Unidos tiene las manos completamente libres. Washington puede redirigir todo su poder naval y enfoque estratégico de regreso al Pacífico justo bajo la nariz de China. El plan de retraso estratégico de China ha salido mal. Mientras el dragón pierde su castillo al otro lado del océano, se horroriza al darse cuenta de que el círculo se está cerrando sobre su propio hogar. Como resultado, la situación es desastrosa para China y Rusia. No solo perdieron un peón, enviaron un mensaje al mundo entero de que pueden hacer esto incluso a alguien bajo nuestra protección. La impenetrable muralla de defensa aérea y las garantías tecnológicas y económicas de Rusia y China colapsaron como una torre de papel frente a la tecnología estadounidense o el dólar estadounidense. En el tablero de ajedrez militar, el rey fue jaque mate antes de que los peones pudieran siquiera moverse, y Estados Unidos enseñó a Moscú y Pekín una lección muy dura sobre cómo llevar a cabo una operación militar especial contra el aliado de Rusia. Después de esto, ¿qué líder de país puede confiar en las garantías de seguridad de Pekín o Moscú? Con esta operación, Estados Unidos no solo derrocó a Maduro, colapsó la arquitectura de seguridad del bloque del Este. Estados Unidos ha volcado el tablero de ajedrez global y está reorganizando las piezas. Las luces que se apagaron en Caracas esa noche señalaron no solo el fin de un régimen, sino el cierre de una era. ¿Qué pasa con China? Según afirmaciones que circulan en las redes sociales, la respuesta de Beijing reveló el mayor intercambio diplomático de los tiempos modernos. Todos esperaban que China estuviera furiosa, pero Trump, al parecer, ya había estrechado la mano de Xi Jinping. La fórmula era simple: Maduro se va, pero el petróleo sigue fluyendo. Según las alegaciones, las empresas chinas seguirán comprando el petróleo que extraen en Venezuela, y a cambio Pekín no causará problemas para la operación de Estados Unidos. Las declaraciones de Trump también indican la importancia de las reservas de petróleo en la región y lo que él pretende hacer con el petróleo venezolano. Esta situación demuestra que China no es un aliado ideológico, sino un estado comercial pragmático. Sin embargo, a puerta cerrada en Pekín, se está llevando a cabo un análisis mucho más profundo y peligroso. La capacidad de Estados Unidos para invadir un país en 4 horas, como si realizara una cirugía, da lugar a 2 escenarios opuestos para el estrecho de Taiwán. Primero, esta operación podría ser un precedente peligroso para China. Si Estados Unidos tiene el derecho de resolver un problema en su propio patio trasero, América Latina, con fuerza militar, entonces China puede resolver un problema en su propio patio trasero, Taiwán, usando el mismo método. Pero hay una realidad aterradora en el otro lado de la moneda. La velocidad y la capacidad destructiva demostradas por el ejército de Estados Unidos han tenido un efecto aleccionador en el Ejército Popular de Liberación de China, EPL. El mensaje de Trump a Pekín es claro: si comercias conmigo, no hay problema. Pero si cruzas mi línea, has visto lo que mi ejército puede hacer. Aunque la operación en Venezuela creó una excusa para la invasión de Taiwán, fue una demostración en vivo de cuán disuasoria sigue siendo la capacidad militar de Estados Unidos. La parte más irónica fue esta. Mientras el gobierno de Beijing hacía estos complejos cálculos estratégicos, muchos ciudadanos chinos celebraban el derrocamiento de Maduro en plataformas en línea, eludiendo las restricciones de Internet. Este fue un detalle que le recordó a Xi cuán frágil es realmente el frente interno del régimen chino. Mientras tanto, las capitales europeas y Tokio están en shock si Trump puede ignorar el derecho internacional y apoderarse de un país declarando: tomaremos el control. ¿Qué tan fiel permanecerá al artículo 5 de la OTAN? Estados Unidos ya no actúa como el policía del mundo, sino más bien como un jefe ocupándose de sus propios asuntos. Europa teme ser abandonada a las decisiones arbitrarias de Estados Unidos frente a Rusia. En el Pacífico, suenan las alarmas en Japón y Manila. El cambio de enfoque de Estados Unidos hacia su propio continente, América Latina, podría crear un vacío en su política de cerco en el Pacífico. La situación es más complicada para los países asiáticos. Podría la percepción de que Estados Unidos viene no a traer democracia, sino a tomar recursos, empujar a los países de la región hacia China. El modelo de imperio mercantil de Trump parece estar convirtiendo las alianzas tradicionales en acuerdos de compra de servicios. Venezuela fue un laboratorio y el experimento fue exitoso. Ahora, la temida pregunta en la mente de todos es: ¿quién sigue? La historia se repitió. Hace 35 años, en otro 3 de enero, Estados Unidos derrocó al dictador de Panamá, Noriega, usando el mismo método. Hoy hicieron lo mismo. Esto no es una coincidencia, es un mensaje. En particular, la creciente influencia de China sobre el Canal de Panamá y el tema de las tarifas de tránsito están en el radar de Washington.
Trump señala que podemos recuperar el canal, ya no se ve como un farol. Y más al norte, Groenlandia, esa enorme isla que Estados Unidos una vez quiso comprar, pero fue rechazada. Cuando se trata de seguridad nacional y recursos estratégicos, vimos el 3 de diciembre cuán flexible puede ser el concepto de soberanía para Washington. En resumen, el pueblo venezolano debería celebrar esta noche. El dictador se ha ido y décadas de hambre, opresión y miseria han terminado. Esas lágrimas son genuinas, pero el mundo no puede ignorar esta realidad. Maduro se ha ido, pero la democracia no ha tomado su lugar. En su lugar ha llegado la administración de Washington, los Estados Unidos. Ha actualizado la doctrina Monroe con las reglas de la era nuclear. Ya no hay soberanía, hay seguridad de recursos. Ya no hay alianza, hay costo de transacción. ¿Es el nuevo capítulo que se abre hoy en Venezuela una declaración de libertad para América Latina o la escritura del imperio energético de los Estados Unidos? ¿Es un precedente para Taipei y Kiev o el futuro de Panamá y Groenlandia? El tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta. Esta noche, el petróleo era más barato que el agua y la soberanía más barata que el petróleo. Y este fue el anuncio de que una era había terminado en este mundo y comenzaba una nueva era de equilibrios mucho más complejos. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.